La electricidad. La electricidad es un tipo de energía que se puede contener en un solo lugar o se puede mover de un lugar a otro. Cuando la energía se mantiene en un solo lugar, se lo denomina como energía estática. Si revisamos en el diccionario, justamente estática significa que no se mueve, que permanece en un solo lugar. Por otro lado, cuando la energía se mueve de un punto a otro punto, esta energía se la considera como electricidad corriente. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! La energía estática a menudo ocurre cuando frotamos dos objetos el uno contra el otro. Nada de fricción, ¿entendido? ¿Qué es fricción? Esa es la energía estática que se está liberando. Por otro lado, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la corriente eléctrica? Esa es una excelente pregunta. Cuando los electrones se mueven de un punto a otro punto, llevando justamente una carga eléctrica, a este fenómeno se le conoce como corriente eléctrica o electricidad corriente. Este tipo de energía está relacionado con el funcionamiento de los diferentes aparatos electrónicos que tenemos en casa, como ser teléfonos, televisores, aparatos de DVD, etc. Todos los aparatos en casa que se conecten a una toma eléctrica necesitan para su funcionamiento de la corriente eléctrica. Ándale, chico, no seas tonto. Que está dejando el partido. Ven para que... Para que una corriente eléctrica ocurra, debe existir un circuito. Un circuito es un recorrido cerrado por el cual fluye una corriente eléctrica. La electricidad es simplemente el flujo de energía eléctrica a través de un camino continuo. El nombre de ese camino es circuito y se parece mucho a la palabra círculo. Justamente ese circuito debe de existir para que exista corriente eléctrica. Un circuito usualmente está hecho de componentes eléctricos que se encuentran conectados a través de cables. Así en una lámpara hay un circuito, en una lámpara portátil tendríamos una batería que al activar un interruptor va a fluir a través de un circuito a una bombilla dándonos luz. Hay dos clases de electricidad. La clase de electricidad que recibimos de las baterías se llama corriente directa o CD. Solo circula en una dirección. La electricidad que recibimos en los enchufes se llama corriente alterna o CA. Cambia su dirección muchas veces por segundo, pero ahora no es importante si es CA o CD. Lo que importa es el circuito. Cuando desconectamos el enchufe de la toma o abrimos el interruptor, se interrumpe el circuito y detiene el flujo de la corriente eléctrica. ¿Vieron? ¿Recuerdan que la electricidad es un evento donde la energía eléctrica viaja en un circuito? Digamos que estas pelotas son los electrones. Necesitamos ver a los electrones fluir para entender cómo funciona una bombilla. Los electrones corren libres hasta que el camino se estrecha. Entonces comienzan a saltar y a frotarse unos con otros, tratando de avanzar. Cuando el camino se estrecha, justo aquí, se llama resistencia. La bombilla se resiste al flujo de electrones y eso hace que se caliente y que comience a brillar. Por esa razón decimos, hágase la luz. Electrónica. La electrónica es una rama de la física y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la manipulación de diferentes componentes electrónicos para el control y flujo de la corriente eléctrica. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Con el objetivo de transmitir información. Los componentes electrónicos se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos a los pasivos, son los que principalmente se encargan del control de la energía eléctrica. Estaríamos hablando de interruptores, cables y cosas bastante sencillas y comunes que en cualquier aparato electrónico encontramos. Por otro lado tenemos los activos. Los activos se diferencian de estos pasivos porque estos no solamente transportan y controlan la energía eléctrica, sino que al mismo tiempo reciben y dan información entre estos componentes para un determinado objetivo. Un celular o una computadora, por ejemplo, tiene centenares de componentes electrónicos, los cuales, aparte de controlar la electricidad, también se encargan de transmitir información. Por ejemplo, en un celular, al presionar la pantalla, el componente electrónico va a determinar en qué sector
lector se ha presionado la pantalla y cuál va a ser la acción que tiene que realizar el dispositivo. Es todo por esta clase, espero verlos muy pronto, no se pierdan. ¡Chao!